En 1986 vivíamos en un precioso barrio pequeño llamado Summerhill, en el centro de Toronto. Los niños jugaban en la calle. Había 4 minutos a pie hasta el metro que Allison cogía todos los días. Allison era la hija que todo el mundo querría tener. Tenía esa fantástica combinación de extroversión y alegría, pero además tenía una cualidad reflexiva. A las 24 horas, toda la ciudad estaba movilizada en busca de Allison. Yo sabía que clamarían ira y venganza. Y no habría podido soportar que ese fuera el tono. Que esa fuera la emoción que surgiera de la vida de Allison. Mañana, cuando los detectives vinieron a casa, se sentaron y nos explicaron que había sido violada y asesinada y que no iban a hacer público el tema de la violación. Recuerdo que al término de la conversación les dije: sé que este es uno de los motivos por los que la gente pide la pena de muerte. Yo no creía en la pena de muerte antes y sigo sin creer ahora. Y no quiero que la investigación se desarrolle en base a la venganza. Supongo que, al principio, hacía muchas cosas de manera instintiva y estaba en estado de choque. Mi alma viajó a un lugar que ni siquiera sabía que existía. Y me parecía importante que ayudásemos a otras personas a superarlo, no solo a nosotros mismos. Sentía que era muy importante para nuestro pastor ayudar a la comunidad a superarlo. Y por eso rezábamos por el alma del asesino en la iglesia. Me parecía el único modo de seguir adelante. Uno no puede rezar para superarlo y no querer que los demás también lo hagan. Eso no tiene sentido. Haber violado a 2 niñas cuando atrajo a Allison Parrott al estadio Varsity de Toronto. Casi 10 años después del asesinato, la policía volvió a detenerlo. Hasta el día de hoy no ha mostrado arrepentimiento por sus crímenes. Es curioso, porque la gente solía pedirme que no pidiera la pena de muerte o que perdonara al asesino antes de que le pusieran un rostro. Me decían: Leslie será diferente, pero no lo es. Sigo sin querer implicarme emocionalmente. No quiero entender sus motivos. Creo que es un hombre enfermo al que no deberían permitir mezclarse en la sociedad. Pero también espero que pueda ser capaz de perdonarse a sí mismo, para que pueda salir adelante y vivir la vida, aunque sea en prisión. Algunos de sus familiares vinieron a verme cuando esperaba el veredicto para darme su pésame por la muerte de Allison. No admitían su culpabilidad. Y yo les agradezco que tuvieran el valor de hacerlo. Creo que tenemos que seguir viendo la humanidad que hay en nosotros. Y mucha gente me pregunta: ¿cómo pudiste hacerlo? No era responsabilidad suya. Ellos también necesitaban curarse y tuvieron el valor de acercarse a mí. Así que no me sorprendió. Me conmovió. Creo que el perdón consiste en ayudarse a uno mismo más que en ayudar a los demás. Si uno es capaz de superarlo y se aferra al odio, permitiendo que éste llene su corazón, eso definirá el resto de su vida y regirá todas sus acciones. A menos que seamos capaces de superarlo, no podremos seguir adelante, aunque nos duela el corazón.
En la vista de 1996, en la que se decidía la liberación del hombre que asesinó a mi padre, mi intención era humillarlo y llevé conmigo la autopsia para describir cada uno de los cortes. Quería preguntarle, ¿recuerdas haber matado a mi padre? Pensaba que diría que no y continuaría. ¿No lo recuerdas? El primer hachazo fue entre los omóplatos. ¿Tampoco recuerdas eso? Quería humillarlo. For the first time in my life, I started to hear voices. I started to hear voices outside me and inside me. I couldn't distinguish between reality and unreality anymore. You know, because this is the first time it's ever happened to me, right? I never had the voices before, and when I heard them, I said, well, this is real, there's something, you know. I was very frightened, very scared, and I was alone. It all happened so fast. In 1 minute, I was chopping wood, and the next minute, I slew a man, just like that. It happened just like that. Entonces me di cuenta de que llevaba toda la vida pensando que yo era la víctima. Había visto cómo asesinaba a mi padre y lo había encontrado de aquel modo tan horrible, pero él estaba lleno de recuerdos por haber matado a un hombre que lo quería como a un hijo y al que quería como a un padre. Cuando me dijo aquello, quise echar a correr y abrazarlo, pero no sabía cómo se sentirían mi madre y mis hermanas y no quería ofenderlas. Entonces empecé a gritar, la culpa es mía, la culpa es mía. No pude soportarlo más. Corrí hacia él y recuerdo que le dije, culpa es una palabra demasiado fuerte. Lo abracé y todo el mundo empezó a abrazarse. Todos rompimos a llorar y le dije que si tomaba su medicación e iba al médico, lo dejaríamos en paz. Cuando perdoné al hombre que asesinó a mi padre, conseguí perdonarme por los errores que yo misma había cometido. Cuando aprendí a verlo como a un ser humano, aprendí a verme como tal. No me daba cuenta de lo que me quitaba. Siempre estaba en mi mente e influía en todo. Antes de perdonarlo, no era capaz de ver las cosas que daba por sentadas, como el amor y el apoyo de mi familia. De repente podía volver a sentir compasión por otra gente y sus problemas. Asumí que una pérdida es una pérdida. Antes no me importaba el dolor de los demás. Cuando conseguí perdonarlo, me di cuenta de que una pérdida es una pérdida. Que mi padre fuera asesinado no significa que me doliera más que a otra persona que había perdido a un ser querido de muerte natural. El perdón nos hace libres. Yo soy libre. Yo no siento ira ni amargura. Soy libre para disfrutar la vida. Ya no doy por sentado nada de lo que daba antes. En un mundo ideal esto nunca habría pasado, pero he conseguido avanzar. Ese es el milagro, lo he superado. Y cada día conozco a alguien que tiene el mismo aspecto que yo tenía antes, con las cejas arqueadas e incapaz de sonreír. Cuando hablo con ellos y miran hacia otro lado, me di cuenta de que tienen una carga. Es un problema del presente o algo del pasado. Pero sé reconocer esa mirada. Aún así es posible superarlo. Es posible. Si estamos en este planeta para marcar la diferencia, para intentar que prevalezca el lado bueno, tenemos que incluir a todo el mundo. No está bien desear la curación o la transformación de una parte. Si unos cuantos se quedan atascados, los demás también. Creo que hay que profundizar en las experiencias personales. Es fácil entender el deseo de uno por querer ser mejor persona y no querer que los demás lo sean. Pero hay que intentar que el mundo sea un lugar tranquilo y amable, en el que puedan crecer nuestros hijos, nietos y bisnietos. Por desgracia, nunca tendré conmigo a los hijos de Allison, pero como sociedad tenemos que buscar la curación
y desear que la gente que ha obrado mal sea capaz de superarlo y seguir adelante con su vida. Es muy sencillo. No se puede ser selectivo o no supondrá ninguna diferencia.